Hola, hoy vamos a hablar de las biomoléculas orgánicas. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de los lípidos. Muy bien, entonces reconozcamos qué son esos lípidos. Muchas veces llamamos grasas a los lípidos como si fueran una forma general y es una forma errónea de comunicar este concepto. Pues bien, aclaremos. Bien, entonces los lípidos son sustancias de origen natural, ya sea animal o vegetal, que tienen gran importancia en los procesos biológicos de los seres vivos. Son un grupo heterogéneo de sustancias que tienen en común su relativa insolubilidad en agua, es decir, son sustancias hidrófobas, y su apreciable solubilidad en solventes polares apolares como son el cloroformo, el éter de petróleo, el alcohol, el sulfuro de carbono, entre otros. Los lípidos se pueden distinguir de depósitos como el tejido subcutáneo, son susceptibles a amplias variaciones y son dependientes de las condiciones nutritivas del individuo. Los lípidos celulares no extraíbles directamente combinados en general con proteínas se les conoce como lipoproteínas. Forman parte de las estructuras celulares y en un principio no se modifican con el estado de nutrición del individuo. Desde un punto de vista químico, los lípidos se clasifican como simples, ya sean por el análisis químico elemental, y este se deduce que están constituidos por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, y complejos. Entonces, cuando hablamos de los lípidos simples, podemos hablar de los triglicéridos o grasas neutras. Son sustancias provenientes de los ésteres de los ácidos grasos como la glicerina y constituyen la categoría más difundida y abundante de los lípidos. Los triglicéridos naturales suelen ser triglicéridos mixtos, llamados así porque la molécula contiene dos o tres ácidos grasos diferentes. Son raros los triglicéridos simples que contienen tres moléculas del mismo ácido graso. A la misma temperatura ambiente, los triglicéridos pueden ser sólidos, conocidos como grasas, o líquidos, que bien pueden ser aceites. Su punto de fusión depende de la longitud de la cadena de los ácidos grasos constituyentes y especialmente de su grado de insaturación. Los triglicéridos contienen ácidos grasos no saturados y tienen puntos de fusión más bajos que los que contienen los ácidos grasos saturados. Bien, las grasas con frecuencia son de origen vegetal, las que son de origen vegetal son mucho más ricas en ácidos grasos no saturados, es decir, los que producen aceites. Aquí tenemos ejemplos de algunos frutos secos que pueden tener esos ácidos grasos no saturados, como también de algunos frutos como el aguacate, que también generan este tipo de aceites. Y los que son de origen animal, que son grasas sólidas, que son grasas saturadas. Los lípidos no están constituidos por entidades moleculares bien definidas, sino por mezclas de moléculas difícilmente separables. Por eso se caracterizan las grasas de origen diverso y es necesario identificar de qué origen precede ese lípido. Los ácidos grasos más corrientes en la naturaleza son los que tienen una cadena variable de alrededor de 18 átomos de carbono. Ojo, esto es un dato muy importante. De acuerdo con el grado de insaturación, es decir, según el número de enlaces dobles presentes en la molécula. Los ácidos grasos no saturados se agrupan en las series oleicas o enoicas, que quiere decir que tiene
un doble enlace. La linoleica o la dienoica, que tienen dos dobles enlaces. La linolénica y la trienoica, que tienen tres dobles enlaces. Y la araquidónica o la tetraeónica, que tienen cuatro dobles enlaces. La oxidación correspondiente a los enlaces dobles de los ácidos grasos es un proceso espontáneo por acción del aire que constituye el enranciamiento de las grasas. También podemos decir que se pueden dar por hidrólisis y saponificación de los triglicéridos. Cuando hablamos de saponificación, hablamos también del hecho de que podemos producir jabón a partir de ácidos grasos con una parte inorgánica. Cuando hablamos entonces de lo que son lípidos complejos, podemos hablar también de lo que son los fosfolípidos. Son los principales constituyentes de los lípidos celulares. Su denominación deriva del hecho de que por hidrólisis libera, entre otros productos, el fosfato inorgánico. La mayor parte de los fosfolípidos son derivados del ácido fosfatídico. Podemos considerar como representantes típicos de los fosfolípidos las lecitinas o fosfatidilcolinas, abundantes en el tejido cerebral, en la yema del huevo y en las semillas de la soya. Las lecitinas se extraen de estos materiales con éter, del cual se precipitan con acetona y son purificadas después con sales de cadmio. El veneno de algunas serpientes, especialmente la cobra, contiene la enzima lecitina, la lecitinasa, que transforma la lecitina en lisolecitina por separación hidrolítica de uno de los ácidos grasos, que se halla en composición beta. Las cefalinas difieren de las fosfatidilcolinas por tener etanolamina o la serina en lugar de la colina, que abundan en el tejido cerebral y son un constituyente fundamental de la tromboplastina, una lipoproteína necesaria en el proceso normal de la coagulación de la sangre. También podemos hablar acerca de los glucolípidos o cerebrósidos, que se diferencian de los fosfolípidos por no contener ácido fosfórico, sino un glucósido o un glúcido. Por regla general, se da que casi siempre es la galactosa. Constituyen el 1.8% del tejido cerebral y por hidrólisis liberan cantidades equimoleculares de esfingosina, galactosa y un ácido graso de 24 átomos de carbono. Por lo regular, el lignocérico o un cerebrónico. Hablando entonces de las funciones de los lípidos, tenemos la función protectora y reguladora, la función de transporte, la estructural y la energética. Los lípidos desempeñan en los seres vivientes múltiples funciones. Tenemos la estructural, que es principalmente basada en los fosfolípidos por tratarse de componentes fundamentales de las estructuras celulares. La energética, en especial por parte de los triglicéridos, por constituir la mejor fuente de energía química utilizable por parte de los organismos vivos. Respecto a los glúcidos y a los prótidos, los lípidos, aparte del hecho de poder ser almacenados en el organismo, constituyendo reservas en un grado mucho más amplio, mucho más ventajoso desde el punto de vista energético, se deduce que la cantidad de calor que libera en su combustión es a nivel dietético es por 1 gramo de proteína puede liberar 5.600 calorías, por 1 gramo de glúcidos 4.200 calorías y 1 gramo de grasas 9.300 calorías.
Los lípidos, como constituyentes principales del tejido adiposo, se revisten en distintos tejidos y órganos. Ejercen también una función de protección térmica y mecánica. Además, las grasas de los alimentos se hallan asociadas a las vitaminas liposolubles y a los ácidos grasos esenciales. La digestión de las grasas se realiza mediante la acción de enzimas particulares, las lipasas, secretadas por glándulas en la pared intestinal y por el páncreas. Se haya favorecido por el proceso de emulsión sufrido por las grasas en el intestino, que depende de la reacción alcalina de este último y de la acción de las sales biliares. Sabemos que el aparato digestivo nos puede proporcionar la bilis. Los triglicéridos se encienden en glicerina, en glicerina y ácidos grasos, como en mono o diacilglicéridos y ácidos grasos de forma general. Y estos son absorbidos luego por la pared del intestino, durante el paso a través de la mucosa intestinal por medio de la glicerina, de los ácidos grasos y de los monoglicéridos. Se resintetizan nuevas moléculas de triglicéridos. Estas van uniéndose hasta formar diminutas gotitas de grasas que se forman a través de los vasos sanguíneos y los quilíferos, que constituyen el canal torácico, desde el cual penetran en la circulación en la sangre hacia el sistema linfático. Solo una pequeña parte de las grasas son absorbidas por el intestino y estas pasan directamente a la sangre y es conducida al hígado por medio de la vena aorta para ser utilizados con fines energéticos. Los lípidos de depósito, son utilizados en las reservas de acción de otras lipasas intracelulares que liberan los ácidos grasos de los triglicéridos. Estos se distribuyen a través de la circulación sanguínea a los vasos y diversos tejidos para ser oxidados en ellos. De manera general, entonces, podemos decir que los lípidos son compuestos formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, pero el oxígeno en menor proporción. Se caracterizan porque son de consistencia aceitosa e insolubles en agua, es decir, no son polares. En ello también podemos decir que los lípidos se clasifican de tres formas. Tenemos los lípidos simples, que también conocemos como grasas neutras. Son los lípidos más abundantes en los seres vivos. Son ésteres de ácidos grasos que incluyen las grasas, los aceites y las ceras, los cuales no son polares. Tanto las grasas como los aceites cumplen un papel importante como un depósito de energía. Químicamente están formados por glicerol. Las ceras son ésteres de ácidos grasos de un alcohol de cadena larga. Son sólidos apolares, es decir, insolubles en agua, que tienen la función de proteger las células y los tejidos. Entre las ceras más representativas se encuentra el esperma de la ballena, la cera de la abeja, la cera de la Caranauba. En los seres humanos, las ceras del colesterol son ácidos grasos saturados y son muy insolubles, por lo cual se facilita el depósito en las paredes de los vasos sanguíneos. Además tenemos las grasas y los aceites. Son triésteres de trihidroxialcoholglicerol que se denominan triglicéridos, triacilgliceroles y glicéridos. Las grasas animales y los aceites vegetales se consideran los lípidos más abundantes en la naturaleza. Las grasas y los aceites se diferencian en que los ácidos grasos de las grasas tienen cadenas saturadas, mientras que en los aceites son insaturadas. Podemos ver que entre las grasas saturadas tenemos al ácido butírico, el palmítico, el esteárico. Son grasas saturadas también conocidas como mantecas.
y los insaturados como el aceite oleico, el linoleico y el linolénico. Son consideradas insaturadas por ser aceites. ¿Qué sucede entonces con estas grasas o con estos lípidos simples? Que se unen por un enlace covalente con ésteres. Se forma eficientemente para formar el almacenamiento de la energía en los tejidos. También podemos encontrar los lípidos compuestos o fosfolípidos. Son importantes porque forman la base estructural de la membrana celular. Los lípidos compuestos también son conocidos como lípidos de membrana, como los fosfolípidos y los glicolípidos. Son principalmente los constituyentes de la membrana plasmática. En su composición intervienen los ácidos grasos y otros componentes como alcoholes, glúcidos, ácido fosfórico y los derivados aminados. Este tipo de lípidos tienen enlaces tanto polares como no polares, lo cual permite una solubilidad limitada en disolventes de carácter polar y apolar. Se caracterizan entonces por ser moléculas anfipáticas, es decir, hidrófilas e hidrófobas. Están formadas por glicerol más dos ácidos grasos más un grupo fosfato. Los más conocidos son las lecticinas y las cefalinas. Ya les comentaba anteriormente que estos son partes importantes de nuestro cerebro. Si bien es cierto, los fosfolípidos son ésteres del ácido fosfatídico con colina, etaloamina, serina o inositol, que se encuentran en todas las células animales y vegetales. Pueden ser fosfoglicéridos o esfingolípidos. Están constituidos por glicerol, ácidos grasos, ácido fosfórico y un compuesto que contiene nitrógeno. Dentro de los fosfolípidos, como ya les mencioné, encontramos las lecticinas, que son componentes esenciales del protoplasma de todas las células del cuerpo y son importantes en el transporte de grasas de un tejido a otro. Y las cefalinas, que se encuentran en el cerebro y están involucradas en los procesos de coagulación de la sangre. Los fosfoglicéridos tienen un grupo fosfato en lugar de uno de los ácidos de un triglicérido. Son los componentes principales de las membranas celulares. Las funciones de los lípidos tenemos entre ellas que funcionan como combustible para el metabolismo celular, son componentes estructurales de la membrana, también como hormonas y vitaminas. Hablando un poco de ello, podemos decir que los lípidos corresponden a una gran variedad de estructuras moleculares que cumplen diversas funciones como las que se relacionan explicándolas detalladamente. Combustible, componentes, hormonas y vitaminas. Por ejemplo, los triglicéridos se encuentran en las grasas animales y en los aceites vegetales. Son fuentes de energía que se almacenan para un uso posterior. Se les conoce como los lípidos simples. Ciertamente ya le había hablado de esa parte. También encontramos que los glicerofosfolípidos, los esfingolípidos y el colesterol junto con las proteínas son componentes de la estructura primaria de la membrana que rodea todas las células y sus organelos y se le conoce como los lípidos compuestos. Es decir, la función de los lípidos se trabaja directamente tanto en lípidos simples como en lípidos compuestos. Las hormonas y esteroides incluyen las hormonas sexuales y otras que actúan como mensajeros químicos o que modifican actividades específicas dentro de las células. Los lípidos solubles, llamados también factores solubles, son esenciales para la gran variedad de las funciones biológicas. Las sales biliares son necesarias para la digestión de los lípidos en el tracto intestinal. Bien, entonces hablando un poco de la función que cumplen cada uno de ellos
de los lípidos y demás, podemos también mencionar que entre las reacciones de las grasas y los aceites se encuentran las reacciones de hidrogenación, la de oxidación como arrancamiento y las de saponificación. La de hidrogenación es cuando se adiciona hidrógeno a los dobles enlaces de las grasas y aceites con presencia de un catalizador. Esto produce glicéridos con un alto grado de saturación. El enranciamiento es un proceso en el cual se da para exponer a las grasas y los aceites al contacto del aire. Esto hace que se oxiden o se hidrolicen y produzcan ácidos carboxílicos volátiles que son detectados por el olor y su sabor desagradable. Por último, tenemos la saponificación, que corresponde a una hidrólisis de los grupos ésteres de los triglicéridos promovida por una base, ya sea un hidróxido de sodio o un hidróxido de potasio. Los jabones por lo general contienen principalmente las sales de sodio de los ácidos palmítico, esteárico y oleico del sebo y las sales de sodio del ácido láurico, mirístico del aceite de coco. Al finalizar la hidrólisis se agrega cloruro de sodio para precipitar el jabón en forma de capas gruesas o cuajos. Luego se retira la capa acuosa y se recupera el glicerol por destilación al vacío. También podemos conocer que a partir de los lípidos obtenemos jabones y detergentes. Los jabones se preparan a partir de la mezcla de aceites y sebo. El sebo proviene de origen animal. Para preparar el sebo se funde una grasa sólida de res, de cerdo o de cerdo con vapor y se retira la capa de sebo que se forma en la parte superior. La preparación de los jabones se inicia llevando a ebullición las grasas con una solución alcohólica de un alcalí. Este proceso se determina mediante la saponificación. Todas las sales sódicas de ácidos grasos se les llaman jabones duros y las sales potásicas se les llaman jabones blandos. Los jabones se definen como sales metálicas de los ácidos grasos. Tienen propiedad limpiadora y actúan también como emulsificantes. En cuanto a los detergentes, son mezclas de diversas sustancias sintéticas, muchas de ellas derivadas del petróleo, que tienen la propiedad de disolver la suciedad. Tanto jabones como detergentes son agentes tensoactivos, es decir, que tienen la capacidad de reducir la tensión superficial de las moléculas de agua, lo que permite que las moléculas de grasa emulsionen con el agua y según el carácter extremo hidrófilo de la molécula tensoactiva, estas se clasifican como aniónicas, catiónicas, no iónicas y biodegradables. Bien, entonces aquí podemos observar cómo los lípidos se clasifican según su carácter, ya sea saturado o insaturado. Entonces podemos hablar de los ácidos grasos, que son ácidos carboxílicos, donde la cadena más larga puede ser de 16 o más átomos de carbono y se conocen más de 500 ácidos grasos. Bien, entonces en la primera tabla podemos observar algunas características de los ácidos grasos saturados. Aquí tenemos al butírico, que tiene 4 átomos de carbono y dobles enlaces, su punto de fusión, y las fuentes principales donde las encontramos, es decir, el ácido butírico lo encontramos en la mantequilla, el ácido cáprico lo encontramos en el aceite de palma, el láurico en el aceite de coco, el mirístico en el aceite de la nuez moscada, de la palma de manteca y de la espermaceti. El palmítico en las grasas lácteas, el esteárico en las grasas vegetales y animales y el araquídico en el aceite de maní. También podemos observar los ácidos grasos insaturados, que son componentes característicos
porque presentan doble enlace. La cadena de un hidrocarburo se presenta con dos números separados por puntos, así como por ejemplo si decimos que el ácido linoleico es C17H29, COOH en su cadena tiene 18 carbonos que contienen dos enlaces dobles y esto se indica como 18, 2 puntos, 2. Aquí lo podemos observar en la tercera casilla del segundo cuadro. Pues bien, entonces aquí miramos las características que presentan los ácidos grasos. Aquí podemos observar que el ácido palmitoleico tiene 16 átomos de carbono y dobles enlaces. Tiene las fuentes principales que se encuentran es en el tejido del hígado. El oleico, que tiene 18 átomos de carbono y un doble enlace, se encuentra en el aceite de oliva. El linoleico tiene 18 átomos de carbono, dos dobles enlaces, se encuentra en la linaza. El linoleico en las semillas de chía y la borraja. Y el araquidónico tiene 20 átomos de carbono, 4 dobles enlaces y se encuentra en la lecticina. Bien, entonces aquí podemos también tener en cuenta algunas de las características de los ácidos grasos más abundantes tanto en plantas como animales. Podemos decir primero que los ácidos grasos se encuentran en la naturaleza, tienen casi siempre un número par de átomos de carbono en sus moléculas. Implícitamente se consideran derivados del ácido etanoico o ácido acético. Segundo, podemos decir que los tres ácidos grasos más abundantes en la naturaleza son el ácido palmítico, el esteárico y el oleico. Tercero, podemos decir que la mayoría de los ácidos grasos insaturados predominan como isómeros cis. Y cuarto, los ácidos grasos saturados tienen puntos de fusión más bajos que los ácidos grasos saturados. Bien, entonces podemos decir que esto ha sido todo nuestro recuento de lo que son los lípidos. Para dudas y demás, nos encontramos en nuestra clase. Chao, chao.